Leo la palabra del Señor en esta noche, dándole gracias a Dios por el privilegio de compartir su palabra. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora, pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguien, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Todos, verso 4. Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Tome su lugar. Hoy quiero hablarles sobre la integridad. Diga conmigo: integridad. Vimos en el Salmo 34. Vamos a volver en un momento aquí a esta lectura. Nada más quiero refrescar un poquito la memoria. Cuando estuvimos hablando acerca del temor de Jehová, nos dimos cuenta de que hay hay tres principios de los que la Biblia habla, y con ellos estos principios también traen promesa. Y vimos en el Salmo 34, verso 9, dos principios agarramos del Salmo 34, 9 y 10, y del Salmo 84, verso 11. Dice: Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Entonces vemos que de aquí sacamos el principio número 1, que fue ¿qué? Temor a Jehová, y que los que temen a Dios, dice aquí, dice, pues nada falta a los que le temen. Entonces nada le va a faltar a los que tienen temor de Dios. Principio 1. Principio 2, verso 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces vimos que el segundo principio es buscar a Jehová, ¿sí? Y el Salmo 84, verso 11 dice claramente: Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Y luego dice que no quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces vimos estos tres principios y se los comenté cuando estaba yo dando la enseñanza acerca del temor de Jehová. Ya hemos hablado del temor de Jehová, más bien de la abundancia de Dios, perdón. Ya hemos hablado del temor de Jehová, ya hemos hablado de buscar a Jehová, y hoy quisiera tomar la oportunidad de hablar sobre la integridad, porque no quitará a Dios el bien a los que andan en integridad. Integridad. ¿Alguien me puede decir algún sinónimo de integridad? Entero, cabal, recto, completo, íntegro. De hecho, la palabra íntegro es la misma palabra raíz de integridad. Y todos sabemos que íntegro es algo entero, completo, cabal. Entonces, es muy interesante este asunto de la integridad, porque ¿cuántos saben que Dios no cambia? Dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ayer y hoy y por los siglos. Ahora, que Él no cambie quiere decir que Él es consistente, que Él es congruente. Que Él es consistente y Él es congruente. ¿Qué quiere decir eso? Él es el mismo.
Si nos damos cuenta, Jesús, cuando caminaba, cuando andaba, donde quiera que andaba, era el mismo. Vestía igual, hablaba igual y hacía lo mismo. Estando en casa de personas, como estando en la calle, como andando por el camino, Jesús era el mismo, hablaba lo mismo. Las personas que vivían con él se daban cuenta de que Jesús era íntegro. Y dice la carta del apóstol Juan que si nosotros decimos que le conocemos, debemos de andar como él anduvo. Y si Jesucristo anduvo con integridad, note, tan íntegro era Jesús que no se atrevía a hablar palabras por su propia cuenta. Tan íntegro era Jesús que no se atrevía a hablar palabras por su propia cuenta. Y entonces nos damos cuenta que la Biblia dice, Jesucristo hablando, dice, porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino la palabra o las palabras que mi Padre me dio, estas hablo. Integridad tiene que ver con hacer lo que te mandan a hacer de una manera correcta, en un tiempo correcto y de la manera como te lo mandaron. Entonces es muy importante entender esto. Jesús, el Jesús terrenal, anduvo en integridad. Amén. Anduvo en integridad. Ahora, antes de continuar, quiero decirle algo. El Jesús terrenal anduvo en integridad, pero Dios no anda en integridad. Dios es integridad. Es como decir que Jesús amaba a la gente, sí, pero Jesús era amor. Y una de las cosas que nos serviría mucho entender es separar el Jesús terrenal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Es bueno separar eso porque el Jesús terrenal fue 100% ¿qué? Hombre, y Jesucristo fue 100%, es 100% ¿qué? Dios. Entonces, Dios es integridad. Dios no solo actúa con integridad, sino que la integridad es parte de su carácter, es parte de su naturaleza. De hecho, vemos en Malaquías 3:6, si alguien quiere ir ahí, Malaquías 3:6, por favor. Malaquías 3:6. ¿Ya estás ahí? ¿Qué dice? ¿Qué comienza diciendo Malaquías 3:6? Porque yo, Jehová, no cambio. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Sabe usted por qué Dios no tiene necesidad de cambiar? Porque no hay nada fuera porque no hay nada que se caduzca, no hay nada caducido, no hay nada que se necesite renovar, caducado. Él es perfecto, su palabra no cambia, Él no cambia, su naturaleza no cambia. Entonces, Él no ha cambiado. Entonces vemos que la integridad es parte de su carácter. Ahora, ¿qué de nosotros? La virtud bíblica de integridad apunta hacia una consistencia o congruencia entre lo que está por dentro y lo que está por fuera, entre creer y comportamiento, entre palabras y caminos, o sea, nuestras palabras y nuestros caminos, es decir, lo que hablo y lo que hago, lo que hablo y lo que hablo, nuestras palabras y nuestros caminos, nuestras actitudes y nuestras acciones, nuestros valores y nuestras prácticas, nuestros valores y nuestras prácticas, ¿sí? Nuestros valores y nuestras prácticas. Muchas de las veces pedimos o exigimos aquello que no damos. Me di cuenta que en Mateo 23, Jesucristo, parece que fueron 13 veces las que está la palabra hipócrita. En Mateo 23. Y la hipocresía es totalmente lo opuesto de integridad.
Porque mientras integridad tiene que ver con algo completo, con algo entero, hipocresía tiene que ver con lo contrario, algo actuado. Si se acuerda que le enseñé que es el significado de la palabra hipócrita o hipocresía en el original, ¿qué quiere decir? Actor, una persona que se ponía alguna máscara o algún atuendo, algún traje para hacer un papel que no era él o ella, sino que aparentaba algo que no era. Un show, un acto. Y entonces Jesús les decía a los fariseos hipócritas, ¿por qué? Porque ellos actuaban, o sea, ellos hablaban, pero no andaban en lo que hablaban. Hablaban del amor, pero no tenían amor. Hablaban de buenas obras, pero no producían buenas obras. Hablaban de Dios, pero no lo conocían. Tanto no lo conocían que cuando el Hijo de Dios se encarnó y vino a la tierra, lo crucificaron. Y me gusta mucho en Juan 8 cuando Jesús tiene un diálogo con ellos, y en el diálogo Jesús les dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, verso 31. Y luego dice: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces ellos responden a Jesús diciendo: ¿cómo dices tú que vamos a ser libres si nosotros no somos esclavos de nadie? Somos hijos de Abraham. Últimamente en ese diálogo Jesús les dice: si vosotros fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham. Y una cosa es lo que hacemos, lo que hablamos, y otra cosa es lo que hacemos. Entonces es bien importante que entendamos esto. Yo puedo tener apariencia de piedad, mas mis actos o mis hechos pueden negar la eficiencia o la eficacia de ella. Y piedad, dijimos que tiene que ver con una vida de una persona que vive apegada en comunión con Dios. Entonces yo puedo tener apariencia de piedad, puedo actuar como un cristiano, puedo hacer lo correcto, pero eso no es integridad. Porque integridad no solo tiene que ver con hacer lo correcto, sino con tener el corazón correcto. Sino tener el corazón correcto. Entonces, personas se esfuerzan por hacer lo correcto, pero ¿de dónde viene la motivación para hacer lo correcto? Porque cuando eres íntegro, entonces la motivación viene de tu corazón. Entonces, te lo repito, Dios no solo anda en integridad, Dios es integridad. Entonces no solo actúa con integridad, la integridad es parte de su carácter. Entonces la virtud bíblica de integridad apunta hacia una consistencia o congruencia. Cuando alguien te dice algo pero hace lo contrario, no dices no dices: a esta persona le faltó ¿qué? Congruencia. Porque congruencia es que lo de adentro coincida con lo de afuera. Que mis dichos igualen a mis hechos. Que mis palabras igualen a mi camino. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que estamos hablando, la integridad bíblica no trata solamente de hacer lo correcto, sino que es cuestión de tener el corazón correcto y permitir a la persona que tú tienes por dentro que se iguale con la que tienes por fuera. Escúchame. Integridad quiere decir completo, entero. Cuando mi interior, el hombre espiritual interior, se iguala al hombre carnal de afuera, entonces está completo. Cuando el hombre,
por dentro es una cosa y el hombre por fuera es otra, está dividido. Por lo tanto, no tiene ¿qué? Integridad, porque no está entero, está dividido. O sea, una persona que dice una cosa y hace otra cosa está dividido, no está entero. Y eso no es ¿qué? Integridad, porque integridad tiene que ver con estar entero. ¿No has visto gente que de repente dice una cosa y luego dice otra y luego dice otra y se le hace fácil decir cualquier cosa? Porque está dividido, no está entero, carece de integridad. Entonces es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque nuestro interior debe de igualar a nuestro exterior. Yo digo, por dentro soy un hombre santo, por fuera tengo que manifestar eso que yo dije. Es que escúchame, es que nadie te ve por dentro más que Dios. Entonces la única manera como alguien puede pensar o alguien se puede dar cuenta lo que tú tienes por dentro es ¿cómo? Es lo que tú manifiestas por fuera. De la abundancia del corazón, ¿qué? Entonces la boca da a entender lo que hay ¿dónde? En el corazón. Entonces si agarráramos esto como un principio de que la boca manifiesta lo que hay en tu corazón, o sea que la boca manifiesta por fuera lo que hay en tu corazón, ¿por dónde? Por dentro. Si mis obras y mis hechos y mis acciones por fuera van a manifestar ¿qué? Lo que hay por dentro. Entonces, si yo, por ejemplo, ahí te va, si una persona, un cristiano por dentro vive una vida mundana por fuera, entonces por más que diga que es cristiano, es que, porque sus hechos son los que hablan ¿qué? Por él. Porque no es posible que por dentro sea santo y por fuera sea ¿qué? Entonces congruencia tiene que ver con ser, integridad tiene que ver con ser congruente, y congruente es sinónimo. Consistencia y congruencia, coherencia, son palabras sinónimas de integridad. O sea, no has oído, este no es coherente. Lo que en realidad está diciendo, ¿sabes qué es? Esta persona no está bien, no es cabal, está mal. Entonces, una de las cosas, escúchame, nadie puede saber lo que tienes por dentro más que lo que manifiestas por fuera. Entonces, si de repente yo como cristiano por fuera manifiesto las obras de la carne y alguien dice, no, ese es un carnal, y entonces yo digo, me estás juzgando. No te está juzgando, porque hay una evidencia en tu vida que manifiesta y deja en claro por fuera lo que hay que. Y entonces muchas de las veces los cristianos dicen, es que están hablando mal de mí. No, no están hablando mal de ti, están hablando la verdad, porque es lo que tú estás manifestando por fuera. Si eres una persona que tiene problemas con muchas personas, eres una persona que tiene problemas por dentro. Mira, Asepsia ha sacado un producto para las espinillas. Siempre las espinillas fueron un asunto de tratarse externamente por medio de cremas. Pero ¿qué pasó? Hicieron una investigación y se dieron cuenta que las espinillas no son producto de afuera, son producto de las hormonas, son producto de las todas estas cosas, ¿no? Y entonces ya ahora hicieron medicamentos y pastillas y todo esto por dentro para atacar el problema que es por dentro y que se manifiesta. Y entonces Asepsia sacó medicamento para las espinillas. Entonces cuando tú le ves a una persona espinillas, debes de saber que esa persona tiene un problema dermatológico quizá, pero también tiene un problema por dentro. Entonces mi caminar por fuera manifiesta verdaderamente quién yo soy. Mira, cuando tú estás en un lugar donde nadie te conoce y tienes la libertad de hacer lo que tú quieras, ahí manifiestas tú la integridad.
o la falta de ella. En la iglesia todos somos santos. Delante de la esposa y del esposo y de los padres, todos. Cuando era así, todos los adultos, cuando éramos jóvenes y delante de nuestros padres, ¿verdad que éramos unos? Y detrás de nuestros padres, ¿qué? Sé sincero. ¿Cómo ya creciste? Ya está bajo la cruz, ya está cubierto por la sangre. Yo pregunto, ¿eras el mismo delante de tus padres que en ausencia de ellos? No éramos los mismos. De hecho, muchos no somos los mismos delante de nuestra esposa que en ausencia de ella. Sí, quizá si va pasando una mujer y yo delante de mi esposa, quizá ni la voy a saludar, pero quizá si mi esposa no está, posiblemente. Pero si eres congruente, entiendes una cosa. Perdón, si eres íntegro, entiendes una cosa. Delante de tu esposa y en ausencia de tu esposa, siempre estás delante de la presencia de Dios. Y una persona íntegra entiende que esté donde esté, Dios siempre va a estar ahí contigo. Entonces tú caminas buscando agradarlo a Él en todo lo que haces y en todo momento y en todo lugar, esté quien esté y esté quien no esté, y no importan las circunstancias. Hace años estaba yo dando una enseñanza y te decía que nadie te hace enojar, que el coraje ya lo traes o el enojo ya lo traes. Es nada más cuestión de que alguien presione el botón correcto, como cuando vas a una máquina de refresco, ¿da? Hay el del Sprite, el de naranja, el de la Coca, el de la Pepsi, o sea, el que quieras. Y en este tipo de situaciones es lo que pasa. Y una de las cosas que te dije fue de que cuando José, la esposa de Potifar, llegó y le presionó ahí, fornicación, pero no había, estaba vacío en la vida de José. Entonces no hubo nada. No hubo nada. Entonces, si dentro de ti no hay enojo ni coraje, te hagan lo que te hagan por fuera, no van a tocar a ese hombre interior, porque ese hombre interior no responde al enojo y al coraje porque no tiene eso adentro. ¿Cuántos están aquí? Y entonces la integridad así es. La integridad es una virtud interna que se manifiesta externamente. Tú puedes ver si una persona es íntegra o no por cómo vive. Por cómo vive. Entonces, integridad bíblica no se trata solamente de hacer lo correcto, es cuestión de tener el corazón correcto y permitir que la persona, que dejes tú que la persona por dentro se iguale a la persona que es por fuera. Quizá una palabra que podemos usar para poder describir esto es la palabra congruencia. Congruencia. Debe de haber congruencia con lo que está por dentro y lo de afuera. Ahora, nota, la persona con integridad hace las cosas correctas en el tiempo correcto, de la manera correcta, por las razones correctas. Decía un muchacho una vez, Dios me llamó a predicarle a las prostitutas. Y entonces yo le digo, ¿y a los homosexuales también? No, Dios reprenda al diablo. Entonces podemos ver que no tenía una motivación correcta. Porque el evangelio se debe de predicar a toda criatura. Otra vez, la persona con integridad va a hacer las cosas correctas. Mira, cuando una persona con integridad hace algo que no es correcto, rápidamente dentro de esa persona suena una alarma. Esto no está bien. Esto no está bien. No te lo tienen que decir. Una persona con integridad, la integridad ayuda a esa persona a que por dentro esa persona pueda discernir que algo no está bien. Si hay un muchacho que te está pretendiendo y de repente te dice, vente al oscurito, debes de saber que eso no está bien.
Ahora, que te hagas. Pasaste la advertencia y vienen las consecuencias. Hello. Y después no podemos culpar a nadie porque la decisión fue nuestra. Entonces, una persona con integridad es una persona que cuando ve algo que no está bien, dice: no, es que aquí hay algo que no está bien. Oye, fíjate que vamos a ir y vamos a ver, pero no sé, aquí hay algo que yo siento como que no está bien. No sabes exactamente qué, pero sabes que hay algo ahí que no está bien. O sea, una persona, una muchacha o un hombre te invita a dar la vuelta. O sea, tienes que discernir que no está bien. Hay cosas que no están bien. Yo de repente cuando voy a ir por la hermana Vero o alguien, o la voy a llevar a su casa, le digo a Abdel ven, o Armando ven, o Moy ven, o Ruri, ¿puedes llevarla? Porque sé que no está bien que yo la lleve sola. No porque ella es mundano, yo sea mundano, sino porque no debemos de tomar ese tipo de libertades que cuando faltamos a la ética, estamos en peligro de perder algo. Por eso Dios nos habla y Dios nos enseña y Dios nos ministra para que seamos personas sabias y entendidas. Porque nosotros somos representantes de Dios. Integridad tiene mucho que ver. Una de las cosas que Dios desea es que le sirvamos, pero que le sirvamos con integridad. Y con integridad quiere decir que le sirvamos con un corazón limpio, que le sirvamos con honestidad, con sinceridad, con verdad. Cuando ya hay algo oculto, cuando ya hay engaño, esto no es integridad. Bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? Ni en silla de escarnecedores. Tienes que saber que eso no es integridad. Andar en consejo de gente que te va a conducir hacia el mal, eso no es integridad. Y si tú eres íntegro y te invitan a eso, rápidamente te vas a dar cuenta que no es correcto. Porque la integridad te habla. La integridad te detiene. Párate, detente. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Para quién lo estás haciendo? Y entonces llegamos a esa conclusión de que una persona con integridad hace lo correcto, en el tiempo correcto, de la manera correcta, con los motivos correctos. Y esto lleva honra y gloria a Dios. Ahora fui a visitar a la señora doña Carmen al tianguis porque la quise felicitar por el año nuevo. Y me dice: ¿y qué va a llevar? Tenía su puesto ahí. Le dije: no, nada, señora, nomás vine a felicitarla. Qué mal me viera yo ir ahí a visitarla y a saludarla y tomar ventaja y decir: deme y deme y deme y deme y deme. ¿Qué me traje? Más que un abrazo y un saludo. Porque por eso fui. Y gracias por haberme ofrecido, le agradezco. Pero miren, hermanos, yo quiero que entiendan una cosa. La gente puede olvidar lo que nosotros hablamos, pero la gente nunca va a olvidar lo que nosotros hacemos. Me gusta ese silencio. El ejemplo de Jesucristo fue congruente. Mire, cuando estaba ante Pilato, Pilato le dijo: ¿eres el Cristo? Solo dime si eres el Cristo y te suelto. Jesús dijo: tú lo has dicho, no yo. ¿Que Jesús quería que lo soltara? No. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que tenía que ir a la cruz. Por eso dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Pero esa palabra obediente tiene que ver con fue íntegro, fue congruente. Lo que hablaba, decía, hacía. Sus palabras eran igual a su andar.
Y así como era Jesús, nosotros sus hijos debemos de buscar ser como Él. Debemos de andar como Él anduvo. Debemos de hacer lo que Él hizo. Congruencia, coherencia, consistencia, integridad. Integridad, de integrar. ¿Qué integramos? Integramos ética y moralidad. Cuando integramos ética y moralidad, el resultado es integridad. Ya no nos falta. Estamos completos. Somos éticos. Somos morales. No voy detrás de la espalda a hablar mal de nadie. Si tengo algo que decir, lo veo a la cara y se lo digo porque soy una persona íntegra. No deseo, no necesito ocultarme ni esconderme. Se lo puedo decir en su frente, con respeto. Y yo respeto más a una persona que me diga algo en mi frente, aunque me ofenda, que una persona que me lo diga o que se lo diga a alguien más por la espalda, ¿o no? No aprecias o valoras más una persona que viene enfrente de ti y te dice: ¿sabe qué, hermano? La verdad, esto y esto y esto y esto no me gustaron. Y entonces ya se abre un diálogo y se llega a un acuerdo. Pero que una persona ande hablando mal de tu atrás de tu espalda y eso no te escucha, eso no hace mirar mal del que están hablando. Eso hace mirar mal al que está hablando. Dile que está a tu lado: cuidado. Díselo: cuidado. Porque si decimos que somos íntegros y hacemos ese tipo de cosas, entonces nos falta, somos faltos. Y una de las cosas que te digo que yo deseo es ser un ejemplo para los de la iglesia. Es mi deseo. Ese es mi deseo. Ser un ejemplo de lo que yo te estoy hablando. Una vez me dijo un hermano: es que usted es muy frontal. Bueno, ¿prefieres que sea frontal o prefieres que sea traicionero? ¿Qué prefiere usted? ¿Ah? Oh, Dios mío, ¿qué hora son ya? Ya casi, ¿verdad? Déjame. Anoté unas cosas aquí. Déjame. Entonces siempre todo va a recaer al asunto del carácter. Si ves en Juan, el apóstol Juan dice que amemos no solo de qué, de palabras, sino de nota, palabras. Ahí hay dos categorías, ¿no? Palabras y hechos. ¿Qué cuesta más, las palabras o los hechos? ¿Verdad que a veces es mejor no decirle a alguien que vas a ayudarle o que va a hacer algo y no hacerlo? Que mejor simple y sencillamente nomás llegar y hacerlo. Hay una parábola de un padre que tenía 2 hijos y que tenía tierras para trabajar, y a uno le dijo: hijo, ¿me podrías ir a ayudar mañana a trabajar en la tierra? Y dijo: no, yo no voy a ir. Y al otro le dijo: oye, hijo, ¿me podrías ir a ayudar? Oh, sí, papá, yo voy contigo. Y cuando se llegó el mañana, el hijo que dijo que sí le iba a ir a ayudar, y él, ¿sí notas que tú no careces de conocimiento? Y me da gusto, te felicito. Entonces, el que dijo: yo no lo voy a ayudar, como que sintió remordimiento, ¿no? Palabras no sirven, al menos que vengan de Dios. Hechos, vengan de quien vengan, son buenos, menos del diablo. ¿Te acuerdas del hijo pródigo?
Vemos en la historia del hijo pródigo, comienza la historia del hijo pródigo hablando de un hombre que tenía una gran herencia y tenía 2 hijos, un menor y un mayor. Y dice que, y juntándolo, bueno, el hijo menor vino y le dijo: padre, la herencia que a mí me pertenece, dámela, porque pues, sabrás qué pasa luego. Entonces el padre dice: repartió la herencia. Ahora, la historia está enfocada, de hecho hasta el título dice: ¿la historia de quién? Ok, el enfoque de la historia, de 3/4 de historia, está enfocada en el hijo pródigo, en lo malo del hijo pródigo. Pero el último cuarto de la historia narrada nos enseña, nos da un asomo al hermano del hijo pródigo, que durante toda la historia era inexistente. Pero ya en el último cuarto de la historia, cuando él va acercándose a su casa y escucha la fiesta y ve todo aquello, llama a uno de los sirvientes y le dice: oye, ¿qué está pasando aquí? Dice: tu hermano, el que andaba perdido, llegó a la casa y tu papá mandó matar al becerro más gordo, le puso anillo en su dedo y lo vistió, y no, hombre, se la contó bien suave. Y entonces, escucha esto, y entonces vemos manifestado en el hermano verdaderamente quién era él. Y vemos la motivación del hermano, el por qué le ayudaba a su padre. Porque cuando ya se enfrentó a su padre, le dijo: que se fue y que se malgastó todos tus bienes con rameras, y ahora viene y le haces una fiesta. Dice: y a mí, que siempre he estado contigo, que siempre te he ayudado, no me has dado ni un animalito para matar, para convivir con mis amigos. Nota, pero yo que siempre he estado contigo. ¿Por qué estaba con él? Allá había una motivación del por qué le ayudaba. Por eso una persona con integridad hace lo correcto, en el tiempo correcto, de la manera correcta, con la motivación correcta. Y entonces vemos el corazón del hermano del hijo pródigo expuesto. Nuestros hechos denotan por fuera lo que tenemos por dentro. Por eso Jesús llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. Por fuera eran una cosa, pero dentro de ellos había mortandad. Por fuera hablaban de vida, como la iglesia en Apocalipsis: vosotros decís que estáis vivos, pero están muertos. Y escúchame, por eso poco tenemos que hablar, porque entre más hablamos, más compromiso asumimos, y hay más de quien alguien nos pueda señalar. Por eso no se crea, cuando yo me paro aquí al frente y comparto la palabra, tengo cuidado, porque sé que más de alguien puede decir: algo. Entonces escuche, eso que puedan decir que yo, puede ser de tropiezo para ustedes, y hay de aquel que sea de tropiezo para uno de mis pequeñitos. Integridad, íntegro. Déjame concluir donde empecé, por favor. Déjame. Una vez hablando de ciertos estudios, yo decía que necesitamos igualar nuestra posición. Moy, ¿te acuerdas de eso? Que necesitamos igualar nuestra posición ¿con qué? ¿Quién se acuerda? Con nuestra práctica. Sí, porque hablamos de que en Cristo estábamos perfectamente posicionados. O sea, ahí te va. O sea, somos hijos de Dios, ¿cierto? Lavados con la sangre, destinados a ir al cielo. Recibimos la gracia, el favor, la misericordia y el perdón de Dios, y somos hijos de Dios. ¿Sí?
Estamos sentados en lugares celestiales, ¿con quién? Con Cristo. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, posicionalmente, es decir, somos colocados en la posición del cuerpo de Cristo. Posicionalmente somos perfectos. O sea, nuestra posición en Cristo es perfecta. Ahora hay que igualarla. Araceli me dijo un día, me dijo, pastor, no hable así. Nunca lo había dicho, ahora lo digo el nombre de ella. Porque dije algo un día, estábamos ahí vacilando y de repente quizá mi insensatez se manifestó, se reveló y Araceli, como me ama en el Señor, y ya lleva 22 años con nosotros, entonces de repente dice, pastor, no hable así. Y me dio vergüenza. Mírate, fíjate bien lo que te voy a decir. Te voy a declarar algo que nunca había declarado. A mí me tomó muchísimos años para darme cuenta y estar totalmente consciente de mi posición. Escucha, por favor. Esta es una revelación que te estoy dando. Mi esposa muchas de las veces me exhortaba, otras veces pues me decía, pues es que no hagas esto y no hables así, es que esto no es digno de un pastor. Y yo le escuchaba. Yo quiero que la gente te respete y todo esto, ¿verdad? Que una mujer de Dios hace. Pero te digo algo, me tomó muchísimos años para darme cuenta y estar consciente de mi posición. Cuando ya entré en conciencia de mi posición, dije, es que un pastor, un hombre de Dios no hace esto. Es que un pastor, un hombre de Dios no se comporta así. Es que un pastor, un hombre de Dios no habla de tal manera. Es que un pastor, un hombre de Dios se mete a la palabra y saca las verdades de la palabra y las da al pueblo. No te voy a decir cuántos años me tomó, pero me tomó muchos años. Por eso hay veces que en el matrimonio a veces el hombre no se da cuenta y no está consciente de su posición. Y la mujer a veces no se da cuenta y no está consciente de su posición. Y los hijos no están conscientes de su posición. Como venimos de una vida del mundo mala o sea, traemos esa mundanidad en nosotros. Y de veras se nos hace muy difícil no actuar así. Yo le dije a mi esposo un día, amiga, yo fui enseñado de la manera del mundo, fui enseñado a echar mentiras y fui enseñado a robar y fui enseñado a ser malo. Y como que soltarlo así nomás cuesta. Pero cuando tú ya entiendes tu posición, tú dices, oh Dios mío, es que no, yo no, ya no soy aquello. Ya no puedo yo hacer. Por eso entiendo ahora muy bien 1 Corintios capítulo 13 versículo 11. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé de hacer las cosas que hacía cuando era niño. Y esto es nada más estar consciente. Un hombre le decía a Ruri en la mesa, Ruri, cuando tú te cases y formes un hogar, esto es lo que tú tienes que hacer en tu casa. Proveer para tu casa de una manera abundante. Porque esto es lo que el hombre hace. Entonces, cuando tú estás consciente de quién tú eres, de tu posición, de tu rol, te das cuenta que hay una grandísima responsabilidad en ti, que muchos son los que dependen de ella. Mira, hermano, la iglesia depende de mi integridad. La iglesia depende de que yo hable verdad. La iglesia depende de que yo me mantenga en santidad. ¿No lo crees? Si usted sabe que un músico está en adulterio y lo ve ahí arriba, ¿usted va a alabar a Dios con él? Si usted sabe que el pastor es un adúltero, ¿usted va a estar de acuerdo con él? Por eso es bien importante cuando tú entiendes tu posición y tú entiendes lo que conlleva esa posición, lo que sí se puede, lo que no se puede, lo que tienes que soltar, lo que tienes que agarrar. Entonces tu vida cambia por completo. Y esto es lo que me pasó a mí.
Entendí mi posición y dejé de hacer las cosas que hacía cuando no lo entendía. Por eso ya no me ves jugando ni bromeando, y si lo hago sé con quién y sé dónde, porque no todos tienen la misma madurez. Y hay gente con la que quizá dentro de la oficina o en su casa o en mi casa quizá podamos bromear y lo que sea, porque sé que aguantan, o si ven mi debilidad no me van a desnudar, no les va a entrar el espíritu de Cam. Van a decir, pues el pastor es un humano también comete errores. ¿Estamos aquí? Por eso, si tú notas, mi enseñanza no tiene que ver con lo que tú haces, tiene que ver con quien tú eres. Y yo no voy a cambiar este sistema de enseñanza hasta que tú llegues a hacer lo que Dios dijo que tú vas a hacer, hasta que Dios cumpla su propósito en ti, hasta que Dios te levante y que tú te mantengas parado sobre la roca inconmovible, y que entiendas que como hijo de Dios hay cosas que puedes hacer y hay cosas que no puedes hacer. Hay lugares donde puedes ir, hay lugares donde no puedes ir, y hay palabras que puedes hablar. La posición lo demanda. ¿Dónde está la hermana Berta? Yo recibí una enseñanza de uno de los hombres muy ricos en Estados Unidos. Me dio trabajo, y cuando me agarró la policía por unas órdenes de arresto que yo tenía, ya era cristiano yo, le estuve comentando a Moy el otro día. Cuando fui a corte, este hombre millonario fue a hablar a favor mío, y le dijo el juez, le dijo, no, dice, es que este muchacho, pues yo era muchacho, tenía 20 y pico de años. Este muchacho llegó a mi mueblería y es uno de mis mejores vendedores, y empezó a hablar muy bien de mí. Y de repente el juez como que no aguantó y agarró el archivo y ¡fum! Hizo así, se cayó al suelo. Dijo, creo que no estamos hablando de la misma persona. Dice, porque mire, aquí está desde los 11 años. Lo tenemos aquí. Y entonces el dueño le dice, señor juez, ¿sabe por qué le di trabajo a este muchacho? Y el juez le dijo, ¿por qué? Porque cuando llegó me contó toda su vida. Porque el juez le dijo, es que usted no lo conoce. Y le dijo, no, sí, señor juez. La razón por la que yo le di trabajo a él es porque cuando él llegó, él me contó su vida desde que él se acuerda. Escúchame, muchos no entendemos nuestra posición. Muchos no estamos conscientes de nuestra posición. Déjame terminar donde empecé. Perdóname que te quité más tiempo. Te dije en Samuel. Primera Samuel, ¿qué? 12 del 1 al 4, ¿da? Primera Samuel 12 del 1 al 4, prontito. 5 o 10 minutitos nos vamos. Mira, la vida del cristiano, el cristianismo. Te quiero decir esto porque parece que fue el año pasado o el antepasado, no recuerdo bien, que un pastor en Brasil se suicidó y escribió una carta. Y en la carta él detalló, o dio los detalles, el por qué él se suicida. Obviamente antes de que se suicidara. Yo escuché muchos comentarios de muchas personas. Yo lo entiendo, porque el pastoreo es para mí uno de los trabajos más difíciles. Los pastores morimos de diabetes, morimos de ataque al corazón, morimos de embolios, porque la carga que se trae es grande. Lo digo para la gloria del Señor, no. Pero escúchame, yo quiero que esto que te voy a decir te quede muy marcado. 1980, yo estaba en la cárcel. Era mi primer año de estar en la cárcel. Y estaba en un lugar que les llaman allá en Estados Unidos campamentos, porque son cárceles en las montañas y son dormitorios, son para juveniles y son cárceles para prevenir que los menores de edad agarren una carrera criminal. Cuando estaba ahí aprendí a correr, porque había un hombre ahí que le gustaba correr y nos enseñaba, y aprendí a correr. Y yo recuerdo que cuando empecé a correr
por ejemplo, de 5 kilómetros, de 10 kilómetros. La primera vez que yo fui al Parque Griffith de Los Ángeles a una carrera, a un concurso, empecé bien rápido. Y pum, volteé para atrás y miré a todo el mundo atrás. Y automáticamente dije yo, ya me los eché al plato. Y pum, pum, pum. Y los que iban atrás. De repente yo me encontré con la lengua de afuera. Cuando terminamos todo, yo terminé como en el 1005. Éramos, estoy siendo sarcástico, ¿verdad? No sé ni dónde terminé. Bueno, el punto es esto. Nos fuimos y en el próximo entrenamiento me agarra el señor y me dice, ven, siéntate. Mira, debes de saber una cosa. Una carrera de 3 kilómetros, 5 kilómetros o 10 kilómetros se corre por un ritmo. Y el ritmo es lento o semilento. ¿Por qué? Porque tienes que ir agarrando el ritmo. Dice, vi cómo empezaste. Bueno, aquí en México dicen que tienes comienzo ¿de qué? De caballo y aprendí esa enseñanza y esa lección desde el 80, que ya hace un ratito. Y en el capítulo 13 del libro de Mateo, la parábola de Jesús del sembrador, parte de la semilla cayó en la piedra y dice, estos son los que reciben la palabra de Dios con gozo. Amén, aleluya. Cristo te amo, todo para Cristo. Todo, yo soy del Señor, le debo mi vida al Señor. Nada más que Cristo, 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 Cristo. Pero a los 6 meses ya ni a la iglesia vienen. Ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no tienen comunión, les comienza a llamar la atención lo de afuera otra vez, etcétera. No les sigo ahí porque ese no es el punto. El punto aquí es ahí te va, porque ya casi termino. La vida cristiana no se trata de empezar o cómo la empiezas. La vida cristiana se trata de cómo la terminas. ¿Qué se va a decir de ti cuando la termines? Van a decir tus hijos, tus nietos, bisnietos, tataranietos, oh, mi abuelo, mi abuela, mi bisabuela fueron hombres de Dios, mujeres de Dios y murieron en la fe y se entregaron al Señor y dieron testimonio. Mira, la Biblia habla de un hombre llamado Enoc y dice la Biblia que Enoc caminó con Dios 365 años y Dios se lo llevó. No se trata de cómo empiezas el cristianismo. Todo mundo se alborota al principio de ser cristianos. Esto se trata de agarrar un ritmo. Aquí ya estaba viejo Samuel. Samuel ya estaba por irse. Y Samuel se para delante de todo el pueblo. Y le dicen, hey, escúchenme. Quisieron rey, les puse rey, les dimos rey. Y él comienza y se abre a un escrutinio y a una evaluación de parte de todo el pueblo y dice, a ver, yo nunca le robé nada a nadie, yo nunca le quité al pobre, yo nunca hice esto, yo nunca oprimí a nadie. Y una cosa es lo que uno dice, ¿cuántos están aquí? Y otra cosa es lo que otros dicen. Pero nota, todo lo que Samuel dijo, el pueblo lo confirmó, dando a entender que había congruencia, porque se integró lo que él dijo con lo que dijeron de él. Y entonces Samuel termina una carrera hermosa delante de un pueblo diciendo, aquí estoy, ¿debo algo? Díganme para que se los pague. Nunca le he robado nada a nadie, nunca le he quitado nada a nadie, nunca he oprimido, nunca. A ver, digan ustedes, ¿hay alguno de ustedes que quiera levantarse y decir algo en contra de mí? Dice la Biblia que nadie se levantó a hablar nada en contra de él. Era un hombre íntegro delante de Dios y delante de la gente. La integridad no te la confirma Dios, la integridad te la confirman los que están a tu alrededor. Ellos son los que confirman tu integridad o la falta de ella. Y agarré esa historia porque me gusta ese ejemplo bíblico de un hombre que se para delante de todo el pueblo y digan, oigan, ¿tienen algo malo que decir de mí? ¿Tienen algo malo que decir de mí?
Y entonces concluyo con una pregunta. ¿Te podrías tú parar delante de la congregación, delante de tu familia, delante de tu calle donde vives, de tus vecinos, delante de aquellas personas con las que trabajas? ¿Te podrías tú parar delante de todos y decir: oigan, yo nunca les he robado, nunca les he causado un agravio, nunca he? Y que ellos confirmen lo que... ¿Qué podrían decir tus vecinos? No, esa vieja está loca, ese viejo está loco. No, aquí no se lleva bien con nadie. Me salió lo del barrio, discúlpenme. Porque sí, en la iglesia das testimonio de que eres. Perdón, si en la iglesia yo doy testimonio de que soy, pero mis hechos niegan la eficacia. Es que yo soy tan cristiano como las personas allá me ven, porque ellos me ven. Yo no soy actor. Yo no quiero tener una fachada. Por eso Jesús les decía: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os mando, lo que os digo? Incongruencia. Te digo Señor, Señor, pero no me sujeto a tu señorío. Incongruencia. Y aquí no tenemos que ver con la gente, tenemos que ver con Dios. Por eso cuando dice la Biblia, no tienes que quedar bien con la gente. Mire, ¿cuántas veces usted ha visto que yo subo al Facebook actividades aquí que tenemos como de dar? Nunca lo hacemos. De hecho, yo estoy en contra de eso. ¿Por qué, hermano? Porque cuando tú hagas algo bueno, no lo tienes que contar, porque si lo cuentas dejó de ser bueno, lo echaste a perder. No es con la gente con la que necesitamos quedar bien, pero la gente da testimonio. Pregúntale a tus hijos. Mira, para un padre, lo más difícil es lo que yo hice con mi hijo Dani. Un día senté a Dani y le dije: siéntate, hijo. Hace muchos años, Dani tenía unos 11 años. Le dije: siéntate. Escuché algo y lo quise probar, pensé que era fácil. Decía: dime 3 cosas de mí que no te gustan. Casi lo miré como con la mirada de nomás 3. Y entonces me miró a la cara y me dijo: papá, no me gusta que me avergüences delante de la gente. Porque yo, Dani, órale, ajá, delante de todo, no me importaba. Pero estaba inconsciente. No me gusta que me avergüences delante de la gente. Se te hace fácil gritarme. Y casi con esa me pegó. Pregúntale a tu esposa, a tu esposo, porque ellos te conocen bien. Acuérdate una cosa: cuando nos muéramos no le vamos a dar cuentas a la gente que estuvo alrededor de nosotros, le vamos a dar cuentas a Dios. Pero todavía no nos morimos, y sí debemos de ser de testimonio a los que están alrededor nuestro, para que conozcan al Señor. Porque tú y yo puede que seamos la única Biblia que ellos van a leer, y en nosotros puede que ellos vean al único Cristo verdadero que pueden llegar a conocer. Ponte de pie.